Con Tel Aviv como epicentro se empiezan a reportar y se empiezan a escuchar algunos sonidos no de intercepciones, sino de que justamente los misiles están empezando a caer en territorio. Esta es la información que está llegando en este preciso instante. Ilan, ¿se esperaban estos ataques contra Israel? Porque hasta ahora lo que tenemos son declaraciones muy fuertes de Trump, del vocero del Pentágono, incluso de Netanyahu, pero no sé si se esperaba este tipo de contraofensiva, ¿o sí? Si bien la cantidad de misiles y de drones que está lanzando Irán están en franco decrecimiento, la realidad es que todavía tienen un poder de acción muy importante, Luis, no solamente por los misiles convencionales, sino por los misiles de racimo que están lanzando, que ya se estiman en más de un 50% del lanzamiento total desde Irán en estos 10 días de guerra. La pantalla está dividida en dos. ¿Qué estamos viendo en este momento? En una pantalla y en otra. Ilan. En este momento lo que vemos son los puntos donde están sonando las alarmas, que serían los lugares donde podría caer el misil lanzado desde Irán. Vos fíjate que no es solamente sobre Israel, sino son territorios que también gobierna la Autoridad Nacional Palestina e incluso muy cerca de la frontera con Jordania. A ver, ¿qué es lo que arrojan? Porque hay varias versiones. Entre las cosas que arrojan... pero eso no sé qué son, pero... ¿qué son? Esas son imágenes del ataque en Beirut esta noche a lugares de Hezbollah. Bueno, pero cuando Irán arroja bombas, ¿sigue arrojando bombas de racimo? Sí, contundentemente sí. Son estas bombas que tienen un poder de ampliación por lo menos de 8 a 10 kilómetros, y que esto es un problema cada vez que se intercepta en el aire, porque el misil no termina una vez que es interceptado, sino que las submuniciones pueden causar aún más daño, no solamente en la infraestructura, sino también matando gente. Bueno, y otro de los análisis que hay que hacer, ahora le voy a pedir a Laura que me ayude con eso también, es la primera mirada que hay que tener sobre el precio del petróleo. Ex secretario de Energía, Daniel Montamat, muy buenas noches. Es de nuevo la noche, el día más intenso de la guerra, e impacta también en el precio del petróleo. Daniel, buenas noches. La primera mirada, por favor. Sí, buenas noches. Sí, por supuesto, impacta en el precio del petróleo. Yo creo que la supervivencia del régimen se juega en esto, la capacidad de descalabrar los mercados energéticos en el mundo, tanto de petróleo y gas. Porque si se sostiene un precio del petróleo al alza durante un tiempo, la economía mundial empieza a resentirse, pega en la inflación, pega en el precio de los combustibles. Esto, por supuesto, que cae mal en el electorado americano, que tiene que ir a elecciones en noviembre de este año. Y Laura, ¿vos ves en este ataque o en la amenaza de que no se pueda pasar más petróleo por el estrecho de Hormuz uno de los ejes centrales de la guerra? Sí, y además el tema de que a Trump le está pegando también en su frente interno. La guerra no es bienvenida en Estados Unidos, no tiene popularidad la guerra. Pero el tema es también cómo nos pega a nosotros, ¿no? Porque como decía recién el especialista, por un lado está el miedo a la inflación, a que esto le pegue en el corazón del programa de Milei. Lo más cercano. Lo más cercano. Depende cuánto dure, esto es lo que dicen los especialistas. Cuánto dure la guerra, puede subir el combustible y puede pegarle en la inflación también. Le vamos a pedir, a propósito de lo que mencionás, Laura, una primera mirada a Fausto Spotorno, que fue uno de los primeros que hizo un cálculo por el nivel de impacto que tienen las exportaciones de energía de Argentina hacia el mundo y hacia el otro lado, por cómo puede impactar en la inflación. Fausto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, el cálculo que hicimos fue el siguiente. Todo depende, obviamente, de cuánto dure, pero si tiene una duración relativamente prolongada, o sea, de varios meses, calculamos que el impacto sobre las exportaciones o sobre la balanza comercial realmente va a ser entre 600 y 900 millones de dólares positivo. Ya te voy a decir que durante este fin de semana el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller recibieron la impresión, la información, de que por más que dure muchísimo, nunca va a pasar de mayo o de junio la guerra. Eso era lo que calculaban durante este fin de semana, pero es muy dinámico todo. Sí. ¿Y qué cálculo haces de impacto real? Y después tenés el impacto sobre, el segundo impacto sobre la inflación, que obviamente ahí te va a pegar entre el medio punto y un punto otra vez, suponiendo que dura varios meses, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo ya pesa un 4%, la gasolina pesa un 4% dentro de la canasta de consumo y además impacta sobre todo en el rubro alimentos, que es el rubro que más tiene que ser transportado. Bueno, vamos a ver cómo van a llegar los números de febrero. Se supone que van a llegar un poquitito más, más bajos que los de enero, aunque no hay ninguna confirmación. Nuestra medición nos dio 2,6 febrero, ¿no? Más bajo. Más bajo. Bueno, de hecho la inflación de Cava es de 2,16. No, lo mismo, 2,6. Adelanta la inflación general, digamos, del país. Ahora está Ilan Buni en la pantalla, en una de las pantallas de nuestro estudio,
¿Qué es lo que nos vas a mostrar? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué es relevante ese mapa, Ilan? Este mapa que estamos viendo, Luis, explica cómo el conflicto escala a nivel global y no solamente se queda en Medio Oriente, sino los países que están implicados de manera activa, tanto diplomática como militarmente, y cómo lo que pasa en Irán se empezó a expandir, y justamente por lo que estábamos hablando del petróleo, también el conflicto del Estrecho de Hormuz, y cómo implica también a las naciones sensibles. Mostranos. Bien. Esto que se ve acá en pantalla es el estrecho. Es el Estrecho de Hormuz. Es el lugar por donde pasa el 25% del petróleo a nivel mundial. Sí. Un lugar sensible, atacado, y por el cual en el día de hoy Estados Unidos se mantuvo de manera activa atacando, sobre todo embarcaciones que prometían minar el Estrecho de Hormuz. Esperamos un segundito ahí. Sí. Quédate ahí. ¿Eso impactó de nuevo en la oscilación del precio del petróleo, Montamat? No. El hecho de que Occidente, bueno, Estados Unidos, Francia, digan, déjame que el flujo del petróleo siga corriendo. ¿Impactó? Positivamente. Positivamente. Claro. Ok. Gracias. Seguí contándome, Ilan, por favor. Los mercados a futuro, Luis, están hablando que el petróleo se va a mantener en un valor de los $80. Por lo tanto, le están creyendo a Donald Trump. Ahora bien, si salimos de este mapa y empezamos a ver bien las zonas, sobre todo la azul y la roja, van a explicar... Muy interesante esto, escuchen bien. Esta es la clave que explica la Guerra Fría de Medio Oriente. Dos grandes polos representados por Irán y Arabia Saudita, que explican por qué hay un conflicto latente. Fíjate que Irán atacó a Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que son los países que están bajo la órbita de Arabia Saudita. Bueno, están cerquita, muy cerca, ¿no? Exactamente, y sus exportaciones de petróleo en un 30, en un 40 o incluso en un 70% pasan por el Estrecho de Hormuz. ¿Por qué ataca a esos países? ¿Dónde quiere pegar cuando pega en esos países? Le pega a esos países para pegarle a la inflación mundial y que haya una mayor presión contra Donald Trump en Estados Unidos y en el mundo para que finalice este conflicto lo más rápido posible. De hecho, Ilan, bueno, el 7 de octubre también, digamos, ¿por qué Irán impulsa el 7 de octubre el ataque de Hamas? Porque, bueno, había un pacto que se estaba firmando con Arabia Saudita, entre Israel y Arabia Saudita, y para bombardear ese pacto, Irán promueve a través de los grupos terroristas, los proxies, el ataque del 7 de octubre, ¿no? Ahí se desata todo. Esto es importante destacarlo. Ilan, ¿cuál es el juego de Israel en este contexto? Israel comprende lo que estás explicando vos y ataca donde tiene que atacar, porque también hay una diferencia de estrategia entre Israel y los Estados Unidos. Para Israel, Irán es un tema existencial porque quieren borrarlo del mapa. Y Trump quiere terminar la guerra cuanto antes. Es una hipótesis, es una pregunta. Lo que pasa es que a Trump le complica su frente interno esta guerra, ¿no? No tiene apoyo en Estados Unidos. Por eso estamos viendo también que se están acelerando los ataques, tanto por parte de Israel como de Estados Unidos. Y si nos ponemos a pensar las declaraciones no solamente de Trump, sino también de Steve Witkoff, que fue el encargado de negociar por parte de Estados Unidos un supuesto acuerdo con Irán, van en sintonía de que este conflicto empieza a terminarse. Declaraciones victoriosas, y por eso Donald Trump aceleró en el día de hoy los ataques. Israel también lo aceleró, y es también la clave para entender por qué los países sunitas, en este caso los que vemos en color azul, empiezan a acercarse a Israel en son de paz. Mirá vos, muy importante este dato político, pero hay información, sigue habiendo, minuto a minuto casi, información urgente sobre la guerra. Dale. Atención, esto es muy importante, quizá una de las noticias más importantes de este día, uno de los más intensos desde la guerra. Irán cumplió su promesa y acaba de lanzar otro de sus misiles a Israel. Ubíquenme, por favor, para saber dónde lo lanzó exactamente, o por lo menos aproximadamente. Estamos viendo imágenes. ¿Qué nos puede decir, Ilan? Son imágenes del centro de Israel. Luis, lo que estamos viendo es que nuevamente, violando la ley internacional, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, Irán sigue lanzando misiles, sobre todo de racimo, hacia población civil. Ahí no hay un cuartel del ejército, no hay generales del ejército israelí caminando por las calles. Lo que estás viendo es lisa y llanamente el deseo de destruir una nación entera, como está llevando adelante Irán. Atención, que esto se está poniendo cada vez más intenso. Nos dicen desde la producción, chequeada la información, de que están atacando centros comerciales en Jerusalén, en Tel Aviv
Y en Haifa, de nuevo, Jerusalén, Tel Aviv y Haifa. Decinos por qué, bueno, es obvio porque es importante y relevante esto, pero contanos más, por favor. La ciudad de Haifa es una de las ciudades al norte de Israel, también es uno de los centros neurálgicos de Israel y que también está siendo castigado por Hezbollah. Cada vez que ataca Irán también lo hace Hezbollah, que es un proxy, un grupo terrorista que actúa desde el sur del Líbano, que limita al norte con Israel. Perdón, Hezbollah está atacando fuertemente el norte de Israel. Ahí está. Eso que vimos fue en Beirut. Eso fue en Beirut, en el sur, seguramente en Dahie, que es uno de los bastiones de Hezbollah. Pero el ataque de Hezbollah es en el norte de Israel. Exactamente. Porque Hezbollah opera en el Líbano. Exactamente. Por otra parte, están atacando centros comerciales, nos dicen, en Tel Aviv y en Jerusalén. Y por eso esa sensación que quiere generar el terrorismo de que no hay lugar donde uno se puede sentir seguro. Hoy en Jerusalén, de hecho, había imágenes muy cerca del sitio más sagrado para el cristianismo, para los judíos y para los musulmanes, de un impacto, una esquirla, de un impacto en realidad. Había humo saliendo cerca de la mezquita dorada. Wow. En un rato más nos vamos a ir a Irak. En un rato más vamos a ir con un colega a Irak. Estamos casi confirmando la conexión. Sigue habiendo problemas de conexiones, ¿no? Tanto en Irán, no, en Israel no, pero en Irán sigue habiendo problemas de conexiones y muchas. Sigue estando bloqueada la señal, el acceso a internet, a WhatsApp, a las redes sociales y por eso las imágenes que cuestan que lleguen pocas veces son transmitidas a través de los sistemas de conexión que provee Elon Musk, este internet satelital al que pocos pueden acceder. Bueno, después hay otro dato que lo conversamos con Laura en la producción, y es que no hay un solo periodista independiente, no sé si finalmente entró uno de CNN, entrando a Irán. No hay manera de entrar, ¿no? No, bueno, también por eso cortan internet, que es una manera que la gente tiene de vincularse. Por ejemplo, en Cuba, si vos vas a Cuba, internet entra en el 2018 y es ahí donde empieza a generarse una resistencia. La gente empezó a hablar entre sí y eso es muy importante de la tecnología porque conecta a la gente. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Esas son las imágenes de hoy a la noche de cómo se golpeó el bastión, se sigue golpeando el bastión de Hezbollah en el Líbano, golpe a la infraestructura y también al mando de Hezbollah. Se está descabezando el mando militar de Hezbollah para que claramente no puedan seguir adelante con sus ataques contra Israel. Se está descabezando el mando de Hezbollah porque acaban de confirmar que el hijo del líder religioso asesinado es aparentemente el nuevo líder, ¿no? Pero lo hirieron, está herido el nuevo líder. No está clara, por lo menos yo no tengo clara la información. Sí está herido, esa es la información que está circulando por los canales opositores al régimen en Irán. Lo que sí es paradójico, Luis, es desde que fue nombrado, o incluso antes, nada se sabe de su paradero. No aparece en imágenes públicas, no se conoce su voz, siquiera desde que fue nombrado, y esto agrega misterio sobre cuál es su estado. Y la información que tenía el periodista Ben Sagal, en el sentido de que fuentes de inteligencia del Estado de Israel tenían el dato de que en el testamento de su padre había una recomendación muy clara para que si le pasaba algo a él, que elijan a cualquiera menos a su hijo, el que ahora supuestamente fue elegido. Es que fue elegido justamente por las fuerzas. Una cosa es el apoyo popular y otra cosa es la Guardia. capacidad de gobernabilidad. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, que son este ejército de élite que responden directamente al líder supremo, fueron quienes presionaron para que Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado Ali Khamenei, pueda ser el próximo líder supremo dentro de Irán. El tema, Ilan, es la opacidad sobre la información, ¿no? Yo hoy leía una columna de Tomás Friedman, que escribe, es un periodista, bueno, muy prestigioso de The New York Times, y él decía: es muy difícil que el régimen caiga desde adentro por el adoctrinamiento que tiene la gente, primero antioccidental, los jóvenes. Él cuenta que había viajado en 1996 a Irán, que se había alojado en un hotel como el Sheraton, algo así, y que en ese hotel había una suerte de graffiti diciendo abajo Estados Unidos. Y que eso, bueno, es muy difícil de desarmar, porque es como, a ver, como cuando, salvando las distancias, por supuesto, cuando el kirchnerismo adoctrinaba, ¿no? Claro, ¿qué pasaba si hubiera estado 30 años? Sí. Es muy difícil de socavar eso. Exactamente. Y otra cosa que parece muy difícil, más allá del deseo y las expresiones de Donald Trump, es que la operación contra Irán sea parecida a la operación de extracción de Maduro y la apuesta de un presidente, en este caso en Venezuela, una presidenta títere como Delcy Rodríguez, ¿no? Sí, la pregunta es quién va a tener la capacidad de gobernar puertas para adentro en un país que claramente no es
homogéneo, sino que es muy heterogéneo. Por ejemplo, un 10% de la población es kurda, está en contra del régimen, pero al mismo tiempo está en contra de uno de los posibles sucesores que podría ser el hijo del ya depuesto. Entonces, acá se empiezan a ver un montón de cosas al mismo tiempo. Y fíjate cómo se mueve el mundo. Hoy mismo, en la Semana Argentina en Nueva York, que hay que hacer una parte en un segundo, hay 11 gobernadores de que ninguno es libertario. Es la marcha